Imagina esto, eres un guardia pretoriano en Roma, y el año es 220 AD. Tu mano tiembla cuando gritos se escuchan desde las cámaras imperiales. Has protegido a 3 emperadores, has sobrevivido a innumerables batallas, has visto a hombres morir de todos modos imaginables, pero nada te ha preparado para servir a un chico de 14 años que hace que los senadores adultos lloren con terror. Las puertas pesadas se abren. El emperador se encuentra vestido de ropa de hielo que cuesta más que la paga de una legión. Su cara es pintada con cosméticos, su cabello es tapado con símbolos religiosos rotos, pero son sus ojos los que liberan tu sangre. La crueldad inocente que solo un niño puede poseer. Alguien que nunca ha sido dicho no, nunca ha aprendido que otros seres humanos sienten dolor. Detrás de él, los servidores cargan ropa de hielo y ropa romántica. Objetos que habían sido vestidos por personas que pensaban que su nacimiento noble los protegería. Has aprendido que finalmente el grito se detiene. El silencio que sigue es peor. Lo que no sabes es que este niño se convierte en el rey más deprimido que haya vivido. Su reino de 4 años contendrá más crueldad sistemática que los emperadores que han gobernado durante décadas. A la hora en que los guardias decidan que han tenido suficiente, la civilización romana en sí misma estará rotando. Pero este sueño se vuelve peor. Mucho peor. Antes de ingresar a estas historias olvidadas de la sobrevivencia y el sufrimiento, si disfrutas de aprender sobre las verdades escondidas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para que sepa de dónde estás escuchando. Su nombre de nacimiento fue Varius Avitus Vasianus, pero el mundo lo conocía como Eligabalus, príncipe del Sangón sirio. Nacido en 204 AD, cargando la poesía genética que había cultivado las líneas sanguíneas imperiales durante generaciones. Su madre, Julia Soemias, tenía una ambición ilimitada y completa flexibilidad moral. Siria, donde creció, asombró a los romanos tradicionales. Los cultos antiguos practicaban la prostitución sagrada, ceremonias de transformación de género, sacrificio humano disfrazado de la devoción religiosa. El chico aprendió que, como recipiente de Dios, las reglas normales no aplicaban. Ese placer era comandado divinamente. Ese dolor inflictado en otros fue la oración. Lo que realmente formó al monstruo fue la absoluta ausencia de alguien dispuesto a decir no. Desde los primeros recuerdos, la gente competía para cumplir su cualidad. Los servidores limpiaron tantrums sin comprobarse. Los maestros aplaudían juegos crueles como liderazgo natural. Las familias vieron su inteligencia y belleza como herramientas para el avance político. A los 10, las lágrimas les trajeron nada. A los 12, la violencia les trajo resultados más rápidos. A los 14, cuando el trono de Roma cayó vacío, el maestro usó a los humanos como objetos de entretenimiento. Sin embargo, la conspiración que lo colocó en el trono revela algo realmente relajante sobre la gente que permitió su aumento de poder. El asesinato de Caracalla en 217 creó oportunidades. El último emperador, Macrinus, no era popular, dejando de pagar a los soldados mientras aumentaba su luxuria. Los rumores de Julia Soamia que su hijo era un niño ilegítimo de Caracalla le hicieron un héroe justo. La mentira era obvia. Elagabalus no parecía a nadie. Los tiempos no se alinearon. Pero los soldados, queriendo un mejor pago, escogieron creencias sobre la verdad. Julia Soamia había robado oro del templo, comprando lealtad de los comandantes clave. Aquí es lo que te calará el sangre. No se trataba solo de poner a un niño en el trono. Julia Soamia había observado a su hijo desarrollar su carácter, su crueldad casual y su mente calculadora. Sabía exactamente qué monstruo estaba desechando. Las letras a los soportes revelaban a una mujer que vio a su hijo deprimirse como un asunto político, no un problema. Le prometió a los comandantes plazas libres. Le aseguró a los sacerdotes que su Dios gobernaría Roma. Le contó a los mercados sobre las regulaciones eliminadas. Pero nunca mencionó lo que el niño quería. Lo que soñaba durante las noches del templo siriano. Mirando rituales de sacrificio y imaginando ceremonias más grandiosas con él mismo en el centro.
La batalla de Antioquia en 218 AD fue menos una confrontación militar que un colapso político. Cuando Macrinus llegó con sus tropas loyals, descubrió que la mayoría de sus legiones occidentales ya habían declarado por el pretender. Los soldados, que permanecieron fieles, se desesperaron rápidamente por la bribería superior. Macrinus murió huyendo hacia Roma. Su cabeza se cortó y fue enviado al niño joven que ahora afirmaba poder imperial. Elagabalus recibió la noticia performando rituales de sacrificio en el templo de su dios hijo. Los testigos describieron una escena que debería haber sido triunfal, pero en lugar de eso se sintió profundamente incómodo. El chico de 14 años, vestido en ropa de hielo, mezclando azul imperial con oro religioso, sonrió cuando se le mostró la cabeza de su antepasado. Pero no era la sonrisa de un general victorioso. Fue la expresión contenta de un niño que había recibido un juguete especialmente divertido. Su primer acto como emperador fue ordenar las cabezas de los soportes de Macrinus mostrados alrededor del templo. Su segundo fue exigir que los prisioneros capturados fueran llevados ante él para juicio personal. Lo que sucedió a continuación fue establecer el patrón que definiría su reino. En lugar de execuciones rápidas o perdones mercifules, Elagabalus creó juegos elaborados donde los prisioneros pudieran ganar libertad participando en competiciones cada vez más degradantes. Los juegos comenzaron inocentemente. Los oficiales capturados fueron forzados a correr alrededor del complejo del templo cargando piedras pesadas. Los ganadores recibieron libertad y oro. Los perdedores enfrentaron la ejecución. Pero mientras que el emperador observaba estos procedimientos, algo más oscuro se despertó en sus ojos. Comenzó a añadir nuevas reglas, modificaciones que no tenían nada que ver con la tradición militar y todo lo que tiene que ver con su creciente fascinación con la humillación humana. Pronto, las carreras incluyeron obstáculos que forzaron a los participantes a cruzar por la niebla mezclada con desechos animales. Luego surgieron las requerencias que los perdedores subieran a punimientos físicos que se crearon más creativos y más íntimas con cada iteración. Los priestos sirianos encorajaron estas innovaciones como expresiones de creatividad religiosa en lugar de reconocerlas como señales de desarrollo de sadismo. Aquellos que resistieron estas nuevas entretenimientos simplemente desaparecieron. No fueron asesinados en ejecuciones dramáticas, sino que se retiraron y nunca se mencionaron de nuevo. Sin embargo, esto era solo el comienzo. La jornada a Roma le daría a Elagabalus tiempo de experimentar con poder absoluto y desarrollar apetitos que harían que sus juegos sirianos parecieran entretenimiento para los niños. La jornada a Roma se convirtió en un carnaval de depravidad que asombró a los soldados. Elagabalus viajó en una alfombra elaborada llevada por esclavos elegidos por la belleza, no por la fuerza. Él descubrió que las personas hermosas aumentaron su perfección divina, tratando la atractividad humana como un recurso para recoger y consumir. Cada ciudad ofrecía tributo. Sus más hermosos jóvenes ciudadanos. No hostajes, no voluntarios. Ornamentos humanos para su palacio de placer de viaje. Niños ni niñas, apenas adolescentes, separados de sus familias para el entretenimiento del emperador. Lo que sucedió durante las noches de viaje se escuchó en las letras entre los gobernadores. El alojamiento del emperador, más grande que las casas, se dividió en salas que servían diferentes propósitos. Salas religiosas, donde performaba rituales sirianos mezclados con ediciones creativas. Salas de cama, donde se divertía con captivos hermosos. Las salas más disturbantes eran las salas de sesiones educativas. El joven de 14 años reunía tributos lecturando sobre nuevos roles en la servicio divina y no lecturas sobre el trabajo. Explicaciones detalladas de lo que se esperaba íntimamente, emocionalmente, espiritualmente al llegar a Roma. Un niño sin entrenamiento de gobernanza que proporcionaba instrucciones comprensivas en la degradación organizada. Aquellos que lo decepcionaron o mostraron resistencia no simplemente desaparecieron. Fueron removidos de la sala de viajes y nunca mencionados de nuevo. Los guardias imperiales aprendieron que no preguntar sobre salas vacías o reducir números de tributos era en sí una estrategia de sobrevivir. Pero lo que esperaba en Roma haría que los horrores del viaje parecieran ejercicios de preparación. El palacio palatino había sonado con Egastes, Trajan, Marcus Aurelius por siglos.
A mediados de la llegada de Elagabalus, se volvió irreconocible. Su primera prioridad no era gobernar, sino rediseñar espacios vivos para ceremonias divinas. Los espacios religiosos tradicionales eran austeros, inspirando respeto y reverencia. Elagabalus los desmoló, reemplazando con salas mezclando la arquitectura del templo siriano con sus innovaciones. Nuevos espacios contaban con altos cargados con escenas explícitas, paredes pintadas con imágenes sorprendentes, material especializado, cuyo propósito se volvió claro durante los rituales privados. Los personales del templo se dividieron en nuevas categorías, que no tenían nada que ver con las tareas tradicionales. Algunos se seleccionaron por atractividad física, asignando servicio ceremonial. Otros se eligieron por discreción, manteniendo equipos especializados llegando desde los craftsmen orientales. Un tercer grupo se limpió después de los entretenimientos y dispuso de evidencias embarazantes. Los más preocupantes eran los servidores que simplemente desaparecieron después del asignamiento de servicio directo. No fueron ejecutados formalmente. No hubo crímenes ni exámenes. Simplemente ahí, un día, se fueron los siguientes. Los cuartos se reasignaron como si nunca hubieran existido. Pero aquí es lo que hizo el palacio realmente asombroso. Elagabalus no estaba contento con las perversiones privadas. Empezó a incorporar sus experimentos en funciones de Estado oficiales, forzando a los senadores y embajadores extranjeros a observar ceremonias que mezclarían negocios de gobierno con actividades que no tenían precedentes en la historia romana. Una audiencia típica con el emperador ahora incluía entretenimiento que hizo a políticos expedientes físicamente enfermos. Diplomados extranjeros que habían venido a negociar acuerdos de comercio encontraron a sí mismos observando actuaciones que involucraron a los esclavos del palacio en escenarios demasiado gráficos para registros oficiales. Los senadores que llegaron esperando reuniones tradicionales sobre la legislación tuvieron que participar en ceremonias religiosas donde tuvieron que elegir entre comprometer su dignidad o enfrentar acusaciones de no respetar los premios. La autoridad divina del emperador. El aspecto más disturbante fue cómo sistemáticamente todo estaba organizado. No eran explosiones espontáneas de la locura pero eventos planeados con propósitos específicos. Elagabalus usaba la humilización íntima como herramienta de control político, rompiendo la resistencia psicológica de la élite romana, forzándolos a participar en o observar actividades que violaron sus convicciones más profundas. Cada ceremonia fue diseñada para probar los límites de lo que la gente aceptaría en lugar de enfrentarse a desacuerdos imperiales. El emperador introducía nuevos elementos gradualmente, observando atentamente quién mostró signos de resistencia y quién demostró una submisión completa. Los que pasaron sus pruebas fueron recompensados con oro, avance político y alivio de pruebas futuras. Los que fallaron simplemente desaparecieron, reemplazados por más alternativas adecuadas. Sin embargo, el apetito del emperador por la innovación significaba que incluso los participantes éxitos nunca podían sentirse a salvo. Elagabalus estaba constantemente desarrollando nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de probar loyaltía, nuevas métodos de demostrar su absoluta poder sobre los cuerpos y almas de sus sujetos. Pero, algo se rompió cuando Elagabalus decidió que sus opciones de entretenimiento no estaban proporcionando suficiente estimulación. El emperador había exhaustado las posibilidades ofrecidas por los esclavos y los corteadores del palacio. Necesitaba víctimas frescas con estímulos más altos. Su atención se volvió a las familias más nobles de Roma y sus hijos. Los agentes del palacio fueron dispuestos a identificar a los hijos y hijas más hermosos de la nobilidad creando listas que se leían como catálogos de potenciales víctimas, descripciones físicas detalladas, información sobre relaciones familiares que pudieran ser explotadas por el manejo emocional y asesoramientos de las que las familias pudieran ser víctimas seguras. Las primeras familias a las que recibían invitaciones imperiales sabían inmediatamente que no eran solicitudes sino órdenes disgustadas como honores. Sus hijos estaban siendo invitados a participar en ceremonias religiosas en el palacio, con una clara implicación de que la refusión resultaría en acusaciones de disrespecto a la autoridad divina del emperador. Pero aceptar significaba enviar a sus hijos y hijas a un ambiente en el que participantes anteriores habían surgido traumatizados o no habían surgido en absoluto.
Varias familias senatoriales intentaron proteger a sus hijos enviándolos de Roma o arrancando casas que los harían inapropiados para el servicio imperial. Pero Elagabalus había anticipado esta resistencia y declaró que evitar el servicio religioso era en sí un crimen contra el Estado. Guardias imperiales se dispusieron a traer a los niños que huyeron y las casas desesperadas fueron anuladas por un decreto imperial. La presión psicológica en la élite de Roma se volvió imparable, ya que enfrentaron opciones imposibles entre proteger a sus hijos y preservar sus propias vidas. Algunas familias escogieron el exilio, abandonando su propiedad en lugar de sujetar a sus hijos y hijas a lo que el emperador había planeado. Otras intentaron negociar, ofreciendo oro o apoyo político en cambio de exenciones que Elagabalus raramente le garantizaba. Pero tal vez los más trágicos eran las familias que se subieron, convenciéndose de que la cooperación los protegería de peores destinos, o de que el sufrimiento de sus hijos fuera un necesario sacrificio para la sobrevivencia de las familias. Estos padres enviaron a sus hijos y hijas a ceremonias de palacio, luego vivieron con el conocimiento de lo que les había permitido cuando los niños traumatizados regresaron a casa y cambiaron para siempre. Esto se había convertido en lo más normal posible para la corte imperial. Nuevas llegadas se educaron rápidamente a través de los trabajadores que sobrevivían sobre las expectativas del emperador y las consecuencias de la resistencia. Se desarrolló un sistema informal en el que los experienciados abogados informaban a los novenos sobre los comportamientos que se requerían, los que eran prohibidos y los que se recomendaban para el avance. El apetito del emperador escaló más allá de casos individuales a ceremonias de grupo que invocaban a 12 jóvenes participantes a la vez. Estos eventos eran planeados con eficacia militar que requería preparación extensa, equipamiento especializado y coordinación prudente entre los personajes de palacio que habían convertido en expertos en facilitar las fantasías más extremas del emperador. Recuerdos de palacio de esta época se descubrieron siglos después en archivos que los sucesores imperiales intentaron destruir y revelaron la naturaleza sistemática de estas operaciones. Listas de participantes organizadas por edad y características físicas, horarios para ceremonias planeadas semanas antes, órdenes para equipamiento que clarifiquen las actividades planeadas para cada evento, preparaciones médicas para cuidar a los participantes después. La mayor parte de los reportes fueron firmados por observadores de palacio asignados a documentar las innovaciones del emperador para referencias futuras. Estas cuentas, escritas en lenguaje clínico que apenas concele el horror de sus autores, describen ceremonias que empujaron las fronteras de la crueldad humana y la perversión íntima mucho más allá de lo grabado en las reinas imperiales anteriores. Sin embargo, Elagabalus había hecho un error crítico en su degradación sistemática de la élite de Roma por victimizar a los hijos de familias poderosas. Había creado enemigos, con la motivación y los recursos para destruirlo. Los mismos senadores que habían asignado a personal humiliación en ceremonias de palacio dibujaron la línea viendo a sus hijos y hijas sufrir destinos similares. Pero el emperador Boy cerró su propio destino cuando anunció planes para su ceremonia más ambiciosa. Un festival de una semana que involucraba a cientos de participantes de todo el imperio, diseñado para demostrar el alcance universal de su autoridad divina y satisfacer los apetitos que habían crecido más allá de lo que el palacio podía ofrecer. La palabra del festival planeado alcanzó víctimas potenciales en todo el mundo romano, creando el catálogo que los conspiradores necesitaban para unir a la oposición. Las familias que habían asignado a las demandas anteriores realizaron que los apetitos del emperador estaban escalando más allá de cualquier posibilidad de satisfacción. Los comandantes militares entendieron que tal actitud extrema eventualmente provocaría rebeliones que podrían romper el imperio. Incluso los personajes del palacio, que habían permitido ceremonias anteriores, empezaron a entender que eran participantes de algo que amenazaba la fundación de la sociedad civilizada. El fin llegó con una sorpresa de repente el 11 de marzo de 222 AD. Elagabalus estaba conduciendo rituales de mañana cuando entraron los guardias pretorianos y anunciaron que ya no era emperador. El chico que había aterrorizado Roma durante 4 años enfrentó sus últimos momentos con la misma desconfianza petulante que había caracterizado su entera reina. Según los testigos, las últimas palabras de Elagabalus no eran aclamaciones por la mericia o expresiones de regreso, sino que sus ceremonias divinas estaban siendo interrumpidas.
Incluso al enfrentarse a la muerte, él parecía incapaz de entender que sus víctimas eran seres humanos en lugar de objetos para su entretenimiento. Los guardias lo mataron rápidamente, junto con su madre, Julia Soemius, luego atraparon sus cuerpos a través de las calles de Roma antes de los poner en el río Tibre. Pero la historia no termina con la muerte del emperador porque el legado de su reino haría asombrar a Roma por generaciones. La degradación sistemática que había practicado creó trauma que afectó a todas las familias y las redes políticas. Los niños que sobrevivieron a sus ceremonias crecieron en adultos cuyas capacidades para las relaciones normales habían sido permanentemente dañadas. Los senadores que participaron en los entretenimientos imperiales cargaron vergüenza que influyó en sus decisiones políticas para el resto de sus carreras. El nuevo emperador, Alexander Severus, duró años tratando de restaurar los valores tradicionales romanos y eliminar evidencias de su reino anterior. Las cámaras de palacio fueron desmanteladas y reconstruidas. Los records fueron destruidos o ocultos en los archivos. Los miembros de la oficina que servían a Elagabalus fueron reasignados a provincias lejanas donde su conocimiento de los secretos imperiales no podía contaminar a la nueva administración. Sin embargo, el trauma permaneció en formas que formaron la cultura romana durante décadas. Las familias se volvieron más protegidas de sus hijos, entendiendo que el favor imperial podía ser más peligroso que el desgracia imperial. Los militares desarrollaron nuevos protocolos para evaluar potenciales emperadores. Las prácticas religiosas cambiaron cuando los romanos tradicionales se convirtieron en sospechosos de las influencias orientales que habían permitido una perversión sistemática. Sin embargo, muchas de las víctimas de Elagabalus nunca se recuperaron de sus experiencias. Los recortes históricos contienen referencias a los antiguos esclavos de palacio que pasaron el resto de sus vidas en retiro religioso buscando cura espiritual por trauma que no tenía precedentes en la experiencia humana. Las familias nobles afectadas por las ceremonias imperiales a menudo abandonaron la vida pública sin poder participar en las actividades sociales que les recordaron su desgracia. Al llegar al final de este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia, debemos enfrentar las verdades incómodas sobre la naturaleza del poder absoluto y el mal humano. Elagabalus no era único debido a su juventud o origen occidental. Era único porque las circunstancias permitieron que sus impulsos peores se desarrollaran sin restricción, creando un monstruo cuyos apetitos crecieron a través de satisfacción en lugar de ser satisfechos. Hoy, en nuestra propia época de poder concentrado y redes ocultas de explotación, la historia de Elagabalus nos recuerda que la capacidad para el mal sistemático no ha desaparecido de la naturaleza humana. Está esperando en las sombras de cada generación, buscando oportunidades para emergir cuando las circunstancias se alinean para ofrecer motivación y medios. Los niños que sufrieron ceremonias de palacio 2000 años atrás se han convertido en piedra, pero su sufrimiento se escucha a través de la historia como una recuerda de que algunas formas de mal son demasiado destructivas para ser olvidadas. Nos recuerda su dolor no para sensacionalizarla, sino para honrar su humanidad y asegurar que los sistemas que han permitido su victimización sean reconocidos y resistidos cuando se emergen. El rey joven que pensó en sí mismo un dios aprendió demasiado tarde que incluso el poder absoluto no puede proteger a los que se equivocan en la crueldad por la fuerza y en la perversión por la divinidad. Su muerte en las calles de Roma sirvió de justicia, no solo para sus crímenes específicos, sino para el mayor crimen de tratar a los seres humanos como objetos expendibles en servicio del apetito personal. El emperador más deprimido en la historia fue de hecho solo 14 años cuando comenzó su reino de terror. Pero la edad no provocó barreras a la crueldad sistemática cuando combinado con el poder y la ausencia completa de constrenos morales. Su legado es testimonio eterno a la capacidad humana para ambos el mal imposible y la resistencia final a ese dominio maligno. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado que quieras descubrir más verdaderas verdades, he preparado otro viaje hacia las sombras del pasado que no quieres perder. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora para descubrir otro capítulo asombroso que la historia intentó erradicar. Y si has encontrado esta exploración tan comprensiva como yo, haz clic en el botón de suscripción para que podamos continuar limpiando de nuevo las capas de la historia. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas y hay tantas más historias que esperan ser contadas.